Bienvenidos a un vídeo en el que veremos hoy a un hombre que engañó a uno de los programas más famosos del mundo. Vamos a ello. Del canal de Detrás del Enigma. Vamos a ello. Reglas eran simples. 15 preguntas, 3 comodines, 1.000.000 de libras en juego. Durante años, cientos de concursantes han llegado hasta aquí. Algunos con conocimientos impecables, otros con pura suerte, pero todos con algo en común: juegan solos. O al menos, eso es lo que el público creía. Esa noche, Charles Ingram entró al plató como cualquier otro concursante. Nadie sospechó nada. En las primeras preguntas se mostró O sea, están queriendo decir como que alguien les ayudó de fuera, ¿no? Yo creo. indeciso, nervioso. Dijo que no estaba seguro, usó comodines antes de lo esperado. Pero algo cambió cuando el premio aumentó. Las dudas se convirtieron en certezas, las pausas se hicieron más largas, y lo más extraño no era cómo lo decía, era lo que decía. Impresionantemente, Charles no fallaba ni una pregunta. La probabilidad de que esto ocurra por simple suerte es del 0,003%, prácticamente imposible. La historia de Charles Ingram no es solo la historia de un concursante, es la historia de un plan cuidadosamente ejecutado, un engaño construido en segundos, un fraude que dependía de un solo detalle, algo tan simple, tan cotidiano, que nadie lo notó al principio. Qué mega fiera tú, ahí poniendo en jaque a toda la televisión. A mí, que sepáis, la televisión... Natos. Cada vez que Ingram decía la opción correcta, alguien en el público tosía. Un sonido tan natural que pasó desapercibido en un primer momento. Pero no para la producción, porque cuando revisaron las grabaciones el patrón era innegable. Los micrófonos captaron más de 30 toses sospechosas. Joder, ¿cómo no se me hubiera ocurrido a mí, tío? La grabación fue analizada cuadro por cuadro. Y cuando la verdad salió a la luz, el sueño del 1.000.000 de libras se convirtió en un escándalo que lo llevaría a los tribunales. Para entender cómo Charles Ingram intentó engañar a un programa de televisión entero, primero debemos entender el juego. ¿Quién quiere ser millonario? No era un simple cuestionario de cultura general, era una batalla psicológica, un enfrentamiento entre el conocimiento, la presión y el miedo. Las reglas eran sencillas. 8 personas, pero solo una podría sentarse en la silla caliente. Para sentarse en la silla caliente tenías que ganar el dedo más rápido. Cuando llegabas a la silla... Pero si le estaban ayudando a él desde allí y él aún no era fijo el que iba a incorporarse, ¿me entendéis? O sea, estaban todo el rato ahí la gente que le estaba ayudando yendo a todos los programas. O sea, caliente había 15 preguntas, 4 opciones de respuesta, 3 comodines, y cada respuesta correcta duplicaba la cantidad de dinero, desde una cifra insignificante hasta una suma que cambiaría tu vida para siempre. Podías tomarte todo el tiempo que quisieras, minutos, horas, y aunque eso suena como una ventaja, en realidad era una trampa psicológica, porque cuanto más tiempo pasaba, más grande era la presión. Para finales de los años 90, ¿Quién quiere ser millonario? Era un fenómeno mundial. En el Reino Unido, millones de personas se reunían frente a la televisión para verlo. No era solo un concurso, era un evento. Cada estafa necesita 3 cosas: un plan, un momento y las personas adecuadas para ejecutarlo. Este no fue el trabajo de un solo hombre, fue un juego de estrategia con 3 jugadores principales. Charles Ingram era un mayor del ejército británico, no un hombre de negocios ni un experto en trivia. En su día a día no era alguien que destacara por sus conocimientos generales o su rapidez mental. Él era la cara visible del fraude, el que debía actuar frente a las cámaras, fingir dudas, repetir en voz alta cada opción y finalmente seleccionar la respuesta correcta en el momento adecuado. Si Charles Ingram era la cara de la estafa, su esposa Diana Ingram era el cerebro. Meses antes, su hermano Adrian Pollock había estado en el programa 4 veces. ay, ay, ay. ¿Cómo le come la cabeza? A ver, bueno, comerle la cabeza. Igual simplemente es el cerebro. Es que es mucha pasta, tío. Buah, es jugártela 1.000.000. Hay gente que se la juega por atracar una gasolinera. Aquí, buah, estamos hablando de $1.000.000, tío. Bueno, de libras, perdón. Antes, en la silla caliente una sola vez y ganó 32.000 libras. Pero lo más increíble es que ella también consiguió entrar en el programa. Ten en cuenta que es increíblemente difícil obtener un lugar en este programa. Miles, si no millones de personas lo intentan. El proceso de selección es brutal. Pero esta familia logró entrar una y otra vez. Conocían el sistema, la dinámica de las preguntas, los patrones del presentador y cómo jugarlo. Adrian incluso tenía una maqueta del dedo más rápido en su casa. El tercer jugador de esta historia no estaba bajo los focos, estaba entre el público, oculto e invisible, pero su papel era el más importante de todos.
Teeuwyn Whitlock era profesor de negocios de Welch College, un hombre que, como los Ingram, tenía un interés particular en los concursos. El plan era sencillo. Si Charles Ingram dudaba en una pregunta, Teeuwyn debía esperar, escuchar y cuando Ingram mencionara la respuesta correcta, toser. No necesitaban hablar, no necesitaban códigos secretos, solo una simple tos en el momento exacto. Se suponía que iba a ser candidato mañana. Hostia, pues los murmullos y todo a este tío le estarían tocando los huevetes, ¿eh? Porque hay que estar entre la presión y todo. Buah, estás en el mínimo suspiro, tío, para escucharlo, tío. Mañana, así que iba a estar en el estudio. 12 de septiembre del año 2001. Los focos iluminan el plató de ¿Quién quiere ser millonario? En el centro, el presentador británico Chris Tarrant, con una sonrisa impecable, da la bienvenida a los concursantes. 8 personas ansiosas, emocionadas, pero solo una podrá sentarse en la silla caliente. Pone estas palabras en el orden correcto para formar el título de una novela de Agatha Christie. Los concursantes teclean con velocidad. Silencio. La respuesta correcta es Death on the Nile, y el más rápido es Charles Ingram en 3,97 segundos. ¡Increíble! Alrededor de 19 millones de... ¿Eso había alguna manera de que estuviera trucado o simplemente había estado... Era un tío muy bueno? personas sintonizaron este episodio, un tercio de toda la población de Reino Unido. La gente estaba obsesionada con él. Las cámaras están listas, y en el centro del escenario, sentado en la silla más famosa de la televisión británica, está Charles Ingram. Durante sus primeras preguntas parece indeciso, cambia de opinión constantemente, adivina algunas respuestas, duda en otras. Nadie en la audiencia sospecha nada todavía. Después de todo, así juegan muchos concursantes. Después de solo 7 de 15 preguntas, solo le queda uno de sus 3 comodines. Pero entonces, algo cambia. Cuando llega a la pregunta número 7, Charles Ingram piensa, se muestra inseguro, luego lee las respuestas en voz alta. Y es entonces cuando sucede. Una tos, breve pero clara. Ingram se detiene, y luego de repente elige la correcta. Al principio nadie se da cuenta. Una tos en un estudio lleno de gente no es extraño. Pero entonces sucede de nuevo. Pregunta número 10. Ingram está perdido. No tiene ni idea de la respuesta. Se rasca la cabeza. Buah, sinceramente, ¿eh? Aunque sé que no es ético, no es bueno en plan chorar y así, pero todos mis respetos para este tío. Bueno, para esta combinación de personas, la verdad. Joder. Cabeza murmura varias opciones. Y cuando menciona la correcta, otra tos. Y una vez más, Charles cambia su respuesta en el último segundo y acierta. El patrón es claro. Ingram duda, habla, prueba diferentes respuestas, y cuando menciona la correcta, alguien en la audiencia le da la señal. El juego está amañado, pero nadie lo sabe. Question number 15 of 15. Charles Ingram ha llegado a la última pregunta. Una sola respuesta lo separa de 1 millón de libras. La pregunta es complicada. Un número 1 seguido... ¿El otro? ¿Cómo coño sabe la respuesta? Ese tío es bien de listo, ¿no? O aparte de bien de listo, igual lo tiene... igual está googleando o algo, ¿no? de 100 ceros se conoce como... Ingram no tiene ni idea. Lo dice en voz alta. Baraja opciones sin ninguna seguridad. Pero entonces entra en la audiencia una última tos. Charles se detiene, cambia de postura, se inclina ligeramente hacia adelante. Mira la pantalla una vez más y de repente, como si una revelación divina hubiera caído sobre él, elige la respuesta correcta. Google. Acaba de ganar 1 millón de libras, pero el fraude ha quedado grabado. El millón ya estaba asegurado. Charles Ingram había hecho historia en la televisión británica, había vencido al sistema, había burlado a todos. O al menos, eso creía. Detrás de las cámaras algo no cuadraba. Nunca habían visto algo como esto. La forma en la que Charles Ingram había jugado no tenía sentido. El primer indicio de que algo iba mal no vino de una investigación ni de una denuncia anónima, no. Fue algo mucho más simple. La actitud del presentador Chris Tarrant. Chris había presentado cientos de episodios de ¿Quién quiere ser millonario? Es que, sinceramente, yo no entiendo cómo ha podido, No entiendo cómo le han podido pillar, porque... Vale, luego lo grabas y lo escuchas, pero es en realidad mazos. Había visto a personas brillantes, a gente que se derrumbaba bajo presión, a concursantes que jugaban con estrategia, pero nunca había visto a alguien como Charles Ingram, alguien que dudaba en cada pregunta pero respondía correctamente cada una. Esa misma noche, mientras el equipo de producción revisaba las imágenes, comenzaron a notar algo. Cada vez que Ingram mencionaba una respuesta correcta, se escuchaba una tos en el fondo. Al principio parecía coincidencia, pero a medida que avanzaban en la grabación, el patrón se hacía imposible de ignorar. Una tos en el momento justo, siempre después de que Ingram mencionaba la opción correcta.
alguien le estaba ayudando. Paul Smith, el jefe del programa, estaba convencido de que esto no podía ser una coincidencia y llama a la policía. La compañía detrás del programa retuvo el cheque durante 8 días para procesarlo. Mientras tanto, Smith y los técnicos vuelven a mirar su material. Buah, qué rabia tiene que dar, tío, que pienses que ya lo has hecho y ¡pah! Te lo echen para atrás. Toman la decisión de analizar cada segundo de la grabación. Los ingenieros de sonido aislaron las pistas de audio, escucharon una y otra vez cada respuesta de Ingram, y ahí estaba. Cada vez que Ingram dudaba, una tos. Cuando mencionaba una respuesta incorrecta, nada. Al aumentar el volumen del audio, lograron identificar de dónde venían las toses. Prácticamente todas se originaban en un solo punto del público, el asiento de Tequan Wittok. El caso estaba cerrado, pero ahora venía la parte más difícil, enfrentarlos. El 19 de septiembre de 2001, Charles Ingram recibe una llamada inesperada. Claro, ¿eso es prueba suficiente? Sí, ¿no? Y marrones. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord. Cuando la noticia se hizo pública, la prensa explotó. Su rostro apareció en todos los medios británicos. Charles Ingram y su esposa lo negaron todo. Dijeron que no había ningún fraude, que las toses eran solo una coincidencia. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. Pero las pruebas eran abrumadoras. Y cuando la grabación... Pero te digo una cosa, si no le podrían relacionar, por ejemplo, al nota, o sea, si pillas a un random, sé que es harto, ¿sabes? Pero puedes hacer, o sea, hay maneras de estafas más inteligentes son las que haces entre, ¿no? Entre personas conocidas. Si no le pueden relacionar de ningún, excepto de eso, que esté en ese momento, a este tío le podría caer un puro, porque, pues decir, si no le conozco de nada, y luego lo investigan y dicen, es que no le conoce nada. fue analizada por expertos, quedó claro que no había sido una casualidad. Habían cometido el error más básico en cualquier fraude, dejar pruebas. No necesitaron una confesión, no necesitaron testigos. Lo único que la fiscalía tuvo que hacer fue dejar que la grabación hablara por sí sola. El fraude estaba al descubierto. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Cuál sería su castigo? 3 de marzo de 2003, Londres, en la corte de Southwark. El caso de fraude más mediático en la historia de la televisión británica está a punto de comenzar. Si es mediático, normalmente a la gente, imagínate, te pueden caer de 2 años por no sé qué, o 3. Pues al ser mediático te lo pueden hinchar, yo creo. Es una putada, ¿eh? Los acusados, Charles Ingram, su esposa Diana y Tequan Wittok. La acusación es directa y demoledora. Charles Ingram no ganó el millón de libras por mérito propio. Su victoria fue un fraude cuidadosamente planeado. El fiscal principal, Nicholas Hilliard, se levanta, mira al jurado y con voz firme dice: todo lo que necesitan saber está en este vídeo. Se apagan las luces, se enciende la pantalla y ahí está el episodio. Es un patrón, es evidente, es un fraude. Después de 4 semanas de juicio, el 7 de abril de 2003, el jurado regresa a la sala. Los acusados se ponen de pie. Charles y Diana Ingram entrelazan sus manos. Tequan Wittok mantiene la vista fija en la mesa. El juez pronuncia las palabras que sellarán su destino. Culpables de fraude. Charles Ingram y su esposa son condenados a 18 meses de prisión suspendidos. Tequan Wittok recibe 12 meses. Es decir, no irían a la cárcel a menos que cometan otro delito en este periodo. Pues ni tan mal para haberse la jugado. Qué cabrones, tú. Joder, se la juegan a 1 millón de pavos tú y no les meten preso ni 3 años. Cuando Charles Ingram sale del tribunal, las cámaras lo rodean. Se cubre la cara, Diana lo toma del brazo, no dicen ni una sola palabra. Su sueño de ser millonario terminó. Su vida nunca volverá a ser la misma. El veredicto fue claro: culpables. Pero la verdadera sentencia estaba a punto de comenzar. Charles Ingram no pisaría la cárcel, pero su vida había terminado tal como la conocía. La prensa británica lo despedazó. Durante semanas fue la cara de cada portada, el blanco de cada burla. Las entrevistas no paraban. Es que hoy en día el linchamiento social puede hacer mucho más daño que la propia pena, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado, porque cualquiera puede... A ver, que en este caso obviamente el tío ha cometido el delito, ¿eh? Pero digo que en cualquier caso te pueden coger, se puede enfadar a alguien contigo, pregonar un bulo, tío, y te comen vivo, tío. Es una herramienta buena el internet, pero que también nos puede reventar, ¿eh? Yo os lo digo, hay que tener cuidadito, majo. Los memes tampoco.
En cuestión de días, su nombre dejó de ser solo el de un exmilitar y concursante de televisión. Se convirtió en un chiste nacional. El ejército británico lo destituyó, perdió su rango, su carrera, su estabilidad. Sin su empleo, sin su salario, las deudas empezaron a acumularse. Además, el tribunal les impuso una multa de 115.000 libras. Poco a poco los Ingram lo perdieron todo. Vendieron su casa, se mudaron a una zona más humilde. Diana, su esposa, también quedó marcada. El peso de la vergüenza la persiguió durante años. Sus hijas crecieron con un apellido que la gente no podía olvidar, con una historia que nunca podrían enterrar. Y el tercer hombre del fraude, Tequen Wittock, también pagó el precio. Perdió su trabajo como profesor, su carrera académica se derrumbó en cuestión de días. Nadie quería contratar a un hombre cuya reputación estaba ligada a un fraude televisivo. Durante años... A ver, les han jodido. Bueno, a ver, si tienen mucha vida allí, pero me refiero. O sea, a mí si me arruinasen la vida de esa manera y tuviese esas capacidades, que yo no las tengo, por desgracia, pero cogería, aprovecharía y me iría para otro país, ¿sabes? Porque si tiene conocimientos va a poder. Y es inteligente, va a poder sacarse las castañas del fuego, digo yo, ¿no? Charles aceptó la oferta de los reality shows. Apareció en programas de concursos, incluso en un programa donde tenía que vivir con otra familia. Hoy, Charles Ingram está viviendo lejos de las cámaras. Nunca admitió haber hecho trampa, nunca cambió su versión. Para él, todo fue un montaje, un juicio injusto, una condena desproporcionada. La historia de Charles Ingram no es solo la de un fraude, sino la de un hombre que apostó todo por la gloria y perdió. Bueno, eso ha sido todo. Pero es lo que digo, ¿no? Si una persona en realidad hace, con el que haces el trapi este, es no relacionado contigo, aquí en España, por ejemplo, te podrían enmarronar, porque si tú coges a un random, pero yo qué sé, a un mendigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y hace contigo una trama, una estafa, ¿cómo te relacionan? Es que si no hay relación, ¿cómo te relacionan? Vale, lo pueden suponer y tal, pero bueno, será veredicto del juez o lo que sea, ¿no? Bueno, muchas gracias, Camelo Caramelo, suscribiros si os like, si os gusta. Muchas gracias. Hasta luego.